hablar entonces de esta mm, política educativa, en este seminario de política educativa contemporánea. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera, y bueno, pues nuevamente, pues te agradezco muchísimo que nos acompañe. Eh, y bueno, para comenzar, creo que gran parte de la historia de nuestra educación comienza o puede motivar su comienzo en esta imagen. Creo que gran parte de ello podemos observar con esta imagen. Y no sé si alguien identifica al personaje que aparece ahí en esta imagen. No sé si lo identifican. ¿Quién será ese señor que está ahí de pie dando esa lectura para todos? Por cierto, en un congreso, en el Congreso del Estado. Él es don José Vasconcelos. ¿Sí habían escuchado hablar de él, maestras? Sí. Sí. Sí, ¿sí? Ese hombre que está ahí de pie es don José Vasconcelos. ¿Sí? Que por cierto, hablar de José Vasconcelos va a ser parte justamente de el objetivo de esta sesión de clase, por la importancia que significa hablar de José Vasconcelos. Entonces, él es José Vasconcelos. ¿Y qué representa José Vasconcelos? José representa eh, probablemente el inicio del gran reformador educativo en nuestro país. No es el único gran educador mexicano, no lo es. México ha contado con otros grandes educadores mexicanos. Pero en José Vasconcelos encontramos no solamente el gran educador o el gran filósofo o pedagogo, sino también encontramos el hombre que logra llevar sus educativas en parte a la realidad, al convertirse en el primer secretario de Educación Pública, al convertirse en el segundo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, parte de lo que vamos a discutir a lo largo de estas sesiones de trabajo aparece por un lado en la obra de Jorge Torres, Educación en tiempos del neoliberalismo, pero también la pueden encontrar en la obra de José de Jesús Trueba Dávalos, Los modelos educativos en México, una perspectiva histórico-sociológica. Es decir, vamos a hablar de cómo ha venido cambiando la educación en nuestro país, pero ahora no de una perspectiva eminentemente pedagógica, sino más bien de una perspectiva de corte mucho más social. Esta imagen representa muy probablemente la educación de principios del siglo pasado. Ahí tenemos justamente la educación a principios del siglo pasado. Veamos bien esta imagen y yo les hago esta pregunta. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué les representa? Al ver esta imagen, ¿qué les hace pensar? La educación en México hace muchos años. Ajá. Pues que a pesar que han pasado varios años, la educación sigue igual, ¿no? Salones iguales, niños sentados igual, un pizarrón y un docente. Exactamente. Si observamos, a pesar de que es una imagen muy antigua, todavía hay muchas regiones del país donde es semejante.
¿verdad? Donde hay cierta semejanza. ¿Sí? Eh, si observamos con detenimiento, tenemos a un profesor ahí en su escritorio, un alumno que pasa al pizarrón y los demás alumnos que ponen atención. Así todavía se lleva a cabo la clase en gran parte. ¿Sí? Una educación que está todavía centrada en la labor de los docentes, probablemente conductista. Ahora, esta es otra imagen histórica. Ahí tenemos a otro de los grandes secretarios de educación. A ver si logran identificar quién es. Estamos pasando algunas imágenes de, de- de históricas de la. ¿Alguien lo identifica? Perdón. ¿Alguien lo identifica? No, Él es Jaime Torres Bodet. A lo mejor lo habían escuchado. ¿Sí? Él es Jaime Torres Bodet. ¿Sí? Jaime Torres Bodet, quien también fue uno de los grandes secretarios de educación. ¿Sí? Uno de los secretarios de educación también más recordados. ¿Sí? Uno de los secretarios de educación más recordados. Y que tuvo también mucho éxito como secretario, que además fue un filósofo, fue un escritor. ¿Sí? Y entonces, veamos que durante un periodo importante, ¿sí? Durante un periodo importante, a ver, les pido un momento, por favor. A ver, les pido un momento, por favor. Permítanme un momentito. Voy a dejar de compartir un momento. Un momento, por favor.
Bien, una disculpa, perdonen. Bien, comentábamos entonces hace un momento que justamente encontramos en José Vasconcelos, en Jaime Torres Bodet, dos secretarios de educación, en una época en la que había un, un cuidado muy importante, yo me atrevería a decirlo, en la designación de quién funge esta función. Secretarios de educación no solamente interesados y conocedores en la educación, sino también con una formación en la cultura, en las artes, en la filosofía, en la literatura. ¿Sí? Eh, es curioso cómo con el paso de los años, este perfil de la Secretaría de Educación Pública dejó de ser el de hombres y mujeres formados académicamente y poco a poco se fueron eh, quedando con esta posición personas más dedicadas al ámbito de la política, a un ámbito, no quiero decir plenamente ajeno a la cultura, pero sí lo vemos cada vez mucho más desligado de la cultura. Sin embargo, en los inicios de la Secretaría de Educación Pública, podemos observar cómo los primeros secretarios de educación o algunos secretarios de educación pública tuvieron un perfil pues arraigado justamente a, al cultivo del arte, de la cultura, de la filosofía. Voy a volver a compartir, si ustedes me permiten, pantalla. Y entonces, bueno, ¿a quién tenemos ahí justamente? Pues tenemos a Jaime Torres Bodet. ¿Alguna pregunta hasta aquí, maestra Susi, maestra María? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, profe. Muy bien, gracias. Sin embargo, vamos a retomar algunas ideas previas, inclusive a esta época de nuestro país. Del análisis que nosotros vamos a tomar está ligado a esta época de nuestro país en la que hablamos de México, en la que hablamos sobre todo del México del siglo XX o de finales del siglo XIX. Debemos decir que nuestro país contó con civilizaciones antiguas. Y en las civilizaciones antiguas, aun cuando tal no existía este concepto de educación pública, como hoy en día lo conocemos, sí podemos decir que existían algunos antecedentes de una educación que podríamos de alguna manera generalizar. Si no es para todos, sí para algunos. Y esto lo podemos ver desde la educación en las primeras civilizaciones, la educación en la colonia, la educación en esta etapa, pues, de la conquista y la educación en el México independiente. De manera muy breve, podríamos decir que antes de la conquista española, en México había preocupación por la enseñanza. Y bueno, lo primero que quiero hacer es disculparme porque esta presentación solamente hace énfasis en una de las culturas antiguas mexicanas. Me disculpo porque probablemente esta cultura a la que hago referencia, como los mexicas o los aztecas, no necesariamente describe a las demás culturas. Y para ser mucho más preciso, mucho más cuidadoso, pues tendríamos que incluir en esta presentación como la cultura maya, como la cultura olmeca, como los zapotecos, como los náhuatl, como los tarascos o purépechas, etcétera, los mixtecas, que son también, desde luego, culturas importantes. Sin embargo,
considerando el México antiguo, considerando a los aztecas. Trato de mostrar un ejemplo, tan solo un ejemplo, de cómo se pensaba la educación antes de la conquista. Y bueno, particularmente en esta civilización ya se hablaba de dos instituciones educativas, el Calmecac y el Tepocalis, estas dos instituciones donde se llevaba a cabo la enseñanza. ¿Sí? Por un lado, los españoles trataban de poner una nueva educación, donde esta nueva educación en la conquista lo que buscaba era atender los intereses de la iglesia, los intereses del clero, ¿sí? Pero nosotros ya contábamos, por una parte, con el Telpocalis y por otra parte con el Calmecac. ¿Sí? Así, en la conquista y posterior a la conquista se establecieron instituciones como Nuestra Señora de la Caridad, nuestra Santa Cruz de Tlatelolco, y la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, que años más adelante se va a convertir finalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, o va a dar pie a los inicios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante mencionar que la educación que proviene en la época de la conquista va a ser una educación religiosa, porque se va a utilizar la religión como un medio de dominación del pensamiento y de la fe. Y se va a utilizar justamente a la educación como ese medio para humanizar al ser humano, para humanizar a las personas de las civilizaciones, de los pueblos originarios de nuestro México. Y desde luego, esto va a implicar una transformación en la manera de pensar. La educación estaba entonces pensada en primera instancia para educar a los naturales, a los hijos de españoles, y después, en un segundo momento, para educar a los mestizos. En un tercer momento, mucho tiempo después, eh, se buscó educar también a los indígenas. Se buscó educar a los miembros de los pueblos originarios, pero insisto, la educación para estos miembros de los pueblos originarios estaba principalmente, basada en la idea de dominar a través de la fe su pensamiento. Así es que surgen las primeras ordenanzas de maestros del nobilismo para poder enseñar a leer, a escribir, a contar, justamente en la época de Fernando el Católico y de Carlos I, y ya por 1600, en el periodo del virreinato de Gaspar de Zúñiga y de Acevedo. En el siglo XVIII surgen algunos intelectuales como Alegre, como Clavijero, como Díaz de Gamarra, que buscan modernizar la educación. ¿Sí? Y en este proceso de modernizar la educación surge un primer movimiento de independencia. ¿Sí? Surge un primer movimiento de independencia. Sin embargo, dado los enfrentamientos entre quienes estaban a favor de ello y quienes estaban en contra, surgen estos enfrentamientos entre liberales y conservadores, que finalmente termina este movimiento, ¿sí?
y no da pie a que se forme la independencia en esta época, sino que se va a tener que esperar hasta después. La conquista española va a destruir las estructuras sociales nativas de México. De alguna manera va a introducir una nueva educación que va a responder en primera instancia a la Iglesia Católica, al Estado español. Y va a ser de esta forma, a través de la educación, a través de una educación religiosa, que se va a mantener el control sobre el pueblo. Esta va a ser cómo se va a llevar a cabo la conquista. Ahora, yo quisiera aquí comentar que en nuestro país se da esta destrucción de las estructuras sociales. Pero podemos ver cómo la conquista fue todavía más arrasante en otras regiones del continente americano, ¿sí? Si nosotros ponemos más atención a lo que pasa, por ejemplo, en Sudamérica, países como Argentina, países como Chile, países como Bolivia, países como Brasil, ¿sí? Países como Colombia, donde la destrucción, Venezuela, donde la destrucción fue casi total, ¿sí? Donde perdieron casi todas sus pueblos originarios, casi todos los miembros de sus civilizaciones antiguas perecieron. En este sentido, podríamos decir que México logra conservar muchas de sus raíces. Para mediados del siglo pasado, todavía conservábamos más de 80 lenguas originarias. En la actualidad conservamos más de 60 lenguas originarias. Y esto se debe a que en nuestro país, aun cuando sí hay, desde luego, una guerra, aun cuando sí hay una reacción ante el debacle español, esta reacción es lenta y es poco fuerte debido al conflicto interno que tenían las civilizaciones mexicanas, las civilizaciones mesoamericanas en su interior. Bueno, antes de esta guerra independentista, había muchas ideas liberales, que habíamos mencionado, de las ideas de Alegre, de las ideas de Clavijero, que no logran llevarse a cabo, pero finalmente, después del llamado de Miguel Hidalgo, después de la participación de varios independentistas, surge la revolución de independencia o la guerra de independencia. Esta guerra de independencia que nos libera de España, pero que al mismo tiempo hunde al país en una serie de guerrillas. De guerrillas porque muchos líderes querían quedarse con territorios donde ejercían un dominio. De guerrillas porque había muchas personas que seguían identificadas con la corona española. De guerrillas porque otros estaban identificados con el liberalismo mexicano. Porque no había una buena organización del Estado mexicano. Porque, desde luego, era un Estado en nueva creación. Y este Estado en nueva creación, desde luego, tenía muchas dificultades. Sin embargo, a pesar de estos cambios, a pesar de estas dificultades, surgen los primeros colegios de profesores con algunas de estas imágenes que aparecen acá. Vean, por favor, en el estado de Guanajuato, en el estado de Puebla, en el estado de México, en la Ciudad de México. Ahí aparecen algunas de las primeras reuniones de profesores. Surgen también así las leyes de reforma, ¿sí? Estas leyes de reforma, y muy especialmente en 1814, se establece a la educación
como un servicio necesario para todos y no solamente para los que tenían posibilidades económicas. Esto es sumamente importante porque estamos hablando de un cambio relevante. Estamos hablando de un cambio relevante, de cuando la educación era solamente para algunos, pero entonces la educación se establece para todos. Ya para 1854 se establece la ley Juárez, la ley Iglesias, la ley La Fragua, la ley Lerdo, y en la Constitución de 1857 se establece el concepto de una educación pública. Una educación pública. Esto es muy interesante. Una educación que dé instrucción al niño y que es el niño justamente la base de la ciudadanía y de la moral social. Entonces, podemos observar, voy a dejar de compartir aquí, esta muy breve evolución de la educación en nuestro país. ¿Cómo va cambiando? Desde la época prehispánica hasta la época de la conquista, hasta la época posconquista, hasta la época del México libre. ¿Cuál es el tránsito más importante? Probablemente el tránsito más importante que lo podemos definir para los tiempos más actuales se da en la Constitución de 1857. Cuando en la Constitución de 1857 se establece la idea de una educación pública. Sin embargo, hay un problema con esto. A pesar de que se plantea así en la Constitución, lamentablemente no se ejerce así en la Constitución. No se ejerce así en la realidad. La realidad que van a vivir los mexicanos va a ser mucho más compleja que eso. Porque las desigualdades económicas, las desigualdades de clases van a seguir siendo un factor para que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que no tengan acceso a la educación, para que siga habiendo algunos ricos y muchos pobres, tal cual es el México de hoy, tal cual es el México de hoy. Y esto va a dar como consecuencia, va a tener como consecuencia justamente la Revolución Mexicana varias décadas posteriores. Una de las consecuencias de la Revolución Mexicana va a ser justamente la búsqueda de esa condición de equidad en la educación pública. La idea de que todo mexicano tenga derecho a una educación y de que entonces la educación se convierta en un derecho fundamental para todos los mexicanos. O como se establece, como un derecho universal. Después de este segundo momento histórico, después de eh, la Revolución Mexicana, en un país con no suficientes certezas, en un país con muchos cambios, en un país con muchas dificultades, es que va a aparecer el personaje más importante que tratamos esta sociedad, que es justamente, que es justamente José Vasconcelos. Un momento.
Muy bien. El personaje más importante que aparece va a ser justamente José Vasconcelos. Porque a pesar de la inestabilidad que vive México, con el apoyo de los gobernantes de esa época, José Vasconcelos va a seguir esa idea de otros personajes previos a él, de crear un organismo de instrucción pública para todos los ciudadanos mexicanos. Y no solamente eso, su mérito no es solamente crear la Secretaría de Educación Pública, sino que su mérito va a ser, ya como secretario de Educación Pública, crear una serie de actividades que van a garantizar un éxito para ese entonces en los procesos de alfabetización, en la construcción de un México con educación, de un México que pueda dar acceso a la educación a sus ciudadanos. En un periodo, quiero decirles, maestras, sumamente breve, tan solo de poco menos de 2 años. Pero bueno, para que esta explicación pueda ser un poquito más detallada, voy a permitirme presentar a ustedes a un video que publicó hace algunos años un editorial y en la que nos habla justamente gran parte de la vida del maestro José Vasconcelos. Voy a pedirles solamente un minuto en lo que puedo presentar a ustedes este video. Mientras tanto, en lo que lo hago, dejo este espacio para si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta este momento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Tenía su micrófono apagado, profe. Ah, perdón, tenía mi micrófono apagado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No. Ok, muy bien. Vamos bien entonces. Te voy a apagar un poquito mi cámara y voy a proyectar. Ah, no. A ver, ¿cómo hago esto? Ah, ya sé, hasta pantalla completa. Compartir. Ahí está, ¿verdad? Y entonces voy a irme acá. Pantalla completa. Ahí. Ahí ya se ve, ¿verdad? Perdón, ¿sí se ve y se escucha? Sí, ¿verdad? ¿Sí se ve la pantalla? Disculpen. Sí. Sí, sí se ve y sí se escucha, profe. Ok, vamos a darle play. Les pido mucho su atención en este video. Dura algunos minutos. Entonces, pueden disfrutarlo con su tacita de café allá en casa. Después de ver el video, vamos a dialogar más sobre la vida de José Vasconcelos, que es sumamente, sumamente interesante. ¿Ok? Adelante, ahí va. Intelectual, político, educador, filósofo, místico. José Vasconcelos es una de las figuras más complejas del siglo XX mexicano. Vasconcelos desbordaba sus pasiones con la misma intensidad
en su labor intelectual, en la política y en el amor. La obra de Vasconcelos marcó a varias generaciones de mexicanos que gracias a él vieron y entendieron de una manera nueva a México y a su cultura. Vasconcelos era un hombre tocado por el absoluto. Un impulso guió su vida siempre, el dictado de la pasión. José Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Fue el segundo de los 10 hijos de Carmen Calderón e Ignacio Vasconcelos, un boticario que, con poco porvenir en Oaxaca, decidió aceptar la aventura de convertirse en agente aduanal. Así, la familia Vasconcelos se muda a la pequeña aldea de Sázabe, en el desierto de Sonora. En la memoria de José, aquel lugar estaría siempre ligado a la amenaza de ser raptado por los apaches. Católica fervorosa, doña Carmen Calderón de Vasconcelos intentaba protegerlo, haciéndole rezar de continuo. Así, entre Padre Nuestros, Ave Marías y un sinfín de narraciones bíblicas, Vasconcelos estrechó con doña Carmen un vínculo particular. Según escribió muchos años después, ella siempre orientaba sus pensamientos y determinaba sus impulsos, tendiendo un cordón umbilical invisible que perduraría muchos años después de que ella muriera. El trabajo del padre hizo que José tuviese una infancia nómada, quizá como presagio de la errancia que le tocaría vivir en el futuro. Así, la familia se trasladó sucesivamente de Piedras Negras a Toluca y a Campeche. Pero las mudanzas no fueron obstáculo para que José consolidara un gusto particular por la lectura y el conocimiento. Mis ideas sobre el héroe se forjaron en una modesta escuela mexicana del puerto de Campeche, que todavía estaba sometida a la influencia humanística de aquellos tiempos. Yo recuerdo la fascinación con que escuchábamos la clase de historia de los humildes maestros de mi instituto de Campeche y cómo se nos quedaron grabados para toda la vida ciertas anécdotas. César pasando el Rubicón, todas estas cosas que van forjando en el ánimo del hombre lo que es un héroe. A los 18 años, José vive solo en la capital dedicado a los estudios. Años más tarde recordaría que, con la mano derecha manejaba la ciencia y con la izquierda abrigaba el recuerdo dulce de una madre en flor de santidad. Su madre, con quien se mantenía en permanente comunicación a través de cartas, alentaba en él un deseo de triunfar en la capital. Sin embargo, el joven crecía y se distanciaba de ella en un aspecto central: la religión. Influido por el racionalismo imperante en la preparatoria positivista, el joven José comenzaba a confiar más en las observaciones de sus sentidos que en la teología y la metafísica. Fue este el momento de crisis en que recibió la noticia de la muerte de su madre. Cuando muere la madre de mi papá, para mi papá fue una cosa muy dura. Él lo describe, que fue a catedral y que lloraba tanto que se acercaba a los fierros de la barda de catedral para refrescarse un poquito la cara. Y cuando llegó a la pensión de familia, a su casa, ya todos estaban durmiendo. Y la única que estaba esperándolo era mi madre. Y cuando llegó, lo acogió, pues le hizo un ambiente. Y en ese momento él pensó que se iba a casar con ella. Vasconcelos contaría después que aquel juramento de amor eterno a Serafina Miranda sería un hierro que les habría de pesar a los dos toda la vida. Por entonces, Vasconcelos comenzó sus estudios de jurisprudencia. El culto a la ciencia positivista fatigaba su imaginación.
buscó relacionarse con personas de perfil humanístico y exploraba con un espíritu inquieto diversas opciones de pensamiento. Asistía a ritos masones, se interesaba por el espiritismo. En el conocimiento buscaba también una revelación. Vasconcelos cursó la carrera en menos tiempo del requerido. Pronto se incorporó a un despacho, lo que le permitió acumular el patrimonio necesario para cumplir la vieja promesa de matrimonio. Al lado de otros jóvenes humanistas, entre los que se encontraban Antonio Caso, Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, funda el Ateneo de la Juventud, un espacio para la discusión y la crítica filosófica que se enfrentaba con el pensamiento positivista, sustento del régimen de Porfirio Díaz. A diferencia de algunos miembros del Ateneo, Vasconcelos sí escucha las voces que reclamaban la necesidad de una transformación profunda del entorno político. Como ningún otro, intuye que la búsqueda filosófica no estaba alejada de la práctica política revolucionaria. Hacia el final del porfiriato, José Vasconcelos encontró en el Ateneo de la Juventud un espacio para promover un pensamiento más moderno y comprometido. Desde ahí defendía las ideas de democracia y libertad provenientes tanto de la Grecia antigua como del pensamiento clásico europeo. Así, no tuvo reparo en aceptar la invitación que le hiciera Madero para unirse al movimiento de democratización que entonces se preparaba. Yo recuerdo a este respecto aquellos pequeños artículos que cuando éramos jóvenes y comenzaba el maderismo podíamos colar en la esquina de alguno de los diarios de la época. Y yo recuerdo que me costó la primera carrera de la policía el haber dicho que no estaba enterado de que don Porfirio era el inventor de la máquina de vapor, porque le atribuía a los ferrocarriles. A partir de 1909, el filósofo se vuelve un maderista comprometido. Milita de manera destacada en el partido antirreeleccionista y dirige su semanario de propaganda. Pronto, sus enconadas críticas al régimen provocaron la clausura de aquel semanario. Cuando Madero comenzó el movimiento armado en contra de Porfirio Díaz, invitó a Vasconcelos para que fungiera en Washington como su secretario de misión. Aunque consideraba a la revolución como un desastre necesario, el filósofo escribiría años después: una vieja dictadura caía, pero la nueva situación estaba ya dividida. Era la perduración de la barbarie autóctona frente a todos los intereses regenerativos. Pronto, Vasconcelos regresó al país para dejarse llevar por una pasión mucho más terrenal que la que ya experimentaba en la política. Era Elena Arizmendi, Adriana, como la llamó en sus memorias. Había acudido a su despacho para solicitar apoyo en favor de su labor como enfermera de la Cruz Blanca Neutral, que atendía a los rebeldes. Allí dio inicio a una desbordada aventura amorosa que por muchos años lo atormentaría. Cuando en 1911 Madero toma posesión de la presidencia, Vasconcelos intenta postularse como candidato a diputado, pero fracasa. Se mantiene entonces al margen de la política, en su próspero despacho de abogado, hasta que Madero es asesinado y Victoriano Huerta toma el poder. Vasconcelos se une a Venustiano Carranza en una alianza cargada de tensiones. Una vez más, los acontecimientos lo obligan a abandonar el país. En su momento, Carranza lo nombra agente confidencial en Estados Unidos y en Europa. Su encomienda es lograr el reconocimiento para el gobierno constitucionalista. En Europa, más que dedicarse a la política, ocupa su tiempo con Adriana. Visita ciudades, museos, tabernas. En medio de la tormenta externa, vive una creciente tormenta interior, hecha de pasión amorosa y celos terribles.
En 1914, Vasconcelos se aleja de Carranza y se acerca a Villa y a Zapata. Asiste a la Convención de Aguascalientes para tomar la palabra en nombre del maderismo. Acepta el programa de reformas sociales de la Revolución, pero lo que le importa es la posibilidad de redención espiritual del país. Su participación pareció un acto místico en el que, reencarnando a Madero y rescatando sus antiguas lecturas humanísticas, llegó a decir: no olvide la revolución si quiere cumplir sus fines, el respeto que debe a la personalidad humana, única entidad que suele estar por encima aún de las mismas revoluciones. Vasconcelos es nombrado secretario de Instrucción Pública del fugaz régimen de la Convención, pero la oposición al gobierno de Eulalio Gutiérrez se vuelve cada día más marcada, y el filósofo, nuevo Ulises, vuelve al exilio. Derrotado, con la convicción de que la causa revolucionaria se había reducido a intrigas y mezquindad de canallas, en noviembre de 1915, José Vasconcelos abandona el país. Esta vez su retorno se veía remoto, incierto. En su exilio en Estados Unidos, Vasconcelos no tiene más remedio que abandonar la política, refugiarse en los libros y dar comienzo a una intensa búsqueda interior. En un inusual destello de optimismo, el filósofo dijo encontrar en el exilio la ocasión para un trabajo intelectual despreocupado, por lo que se encierra en la biblioteca de Nueva York, donde, en atención a los consejos de su maestro Justo Sierra, volvió a leer a los clásicos griegos. Continuando su crítica al positivismo, y ahora del lado del hispanoamericanista uruguayo José Enrique Rodó, Vasconcelos revaloraba el sentimiento estético de Grecia y se oponía a toda teoría que identificara el bien con lo útil. A través de Rodó, pensaba en la caridad de los espíritus superiores, reencontrándose así fugazmente con la ética cristiana. Pero más allá de sus lecturas, permanecía en contacto con masones y anticlericales, y en el aspecto moral dijo regirse por la premisa: todo es legítimo mientras tu goce no cause a otro sufrimiento, frase que desliza en sus memorias como una tenue justificación. Me separé de la iglesia, declararía en los últimos años de su vida, para tener libertad de pecar a mi gusto. Quería conocer el cielo y la tierra, el infierno y el purgatorio. Sin duda, la unión con Adriana le permitió viajar por todos esos espacios. Ternura, pasión, amor, celos, separaciones, reencuentros. Todo ello colmó la furtiva relación que, aún en el exilio, mantenía con Adriana. Busca entonces la liberación del espíritu en una lectura muy personal de Plotino, filósofo del siglo III de nuestra era. Aspira a abandonar la cárcel del cuerpo para ascender a una esfera superior. Pero frente a Adriana, cualquier anhelo redentor parecía inútil. En busca de la espiritualidad pura, pasa de los clásicos griegos y latinos a las filosofías orientales. Se dispone a investigar sobre lo que considera el material riquísimo de la filosofía de la India, trabajo que años más tarde publicaría bajo el título de Estudios Indostánicos. Por aquellos años, la estrechez de su situación económica se acentúa. De ahí que acepte la propuesta de dirigir un instituto de capacitación tecnológica en Lima. Entonces, deja a su familia en México y se marcha al Perú con Adriana. Entre hirientes disputas, Adriana y José viven los últimos meses de una pasión a la que Vasconcelos consideró una maldición. Ella reclamando su derecho al matrimonio, él suponiéndole un amante en cada hombre que se acercaba. Hacia fines de 1916, Adriana decide regresar a Nueva York. Desesperado, el filósofo busca en los libros, recurre al yoga,
todo para recordar que, mediante un profundo esfuerzo moral e intelectual, el hombre puede domar la deleznable, según él, vida del cuerpo. En un intento de reconciliación, Vasconcelos viaja a Nueva York solo para descubrir que Adriana sostenía una relación amorosa con su amigo, el antiguo ateneísta Martín Luis Guzmán. Años más tarde escribiría al respecto. La posesión hipnótica no había concluido, pero lograba resistir sus impulsos. Después de todo, resultaba una suerte eso de tener el cuerpo libre de pasión. Ahora toda la energía iba a resultar poca para la gran empresa que proyectaba. Una tarea como las Enéadas, escritas por Plotino, las Enéadas modernas de un neoplatónico americano. Es por entonces que escribe sus primeras estampas líricas, textos reveladores como aquel que titulara El fusilado. Para su personaje lo decisivo no es la emboscada militar ni la traición amorosa, sino la liberación que trae consigo la muerte. Era claro que el Vasconcelos de aquel periodo intentaba desestimar por igual a la revolución y al amor, y engrandecer a la muerte como el bendito instante en el que la bestia aspira a ser alma, espíritu puro que solo conoce la alegría. Tras enterarse de que Adriana se ha casado con un doctor estadounidense, Vasconcelos se supone liberado de la pasión amorosa. No obstante, un hombre con su temple era incapaz de asumir suavemente la premisa del alma liberada. Era el momento de volverse hacia otra de sus grandes pasiones, la política. Hacia principios de los años 20, José Vasconcelos vuelve al país para emprender la mayor hazaña educativa del México moderno. Seguro de que la lucha por su liberación espiritual había sido fructífera, el filósofo acomete su labor como un nuevo misionero. Obregón se perfila como el nuevo presidente y organiza un gabinete al que invita a Vasconcelos. Obsesionado, según sus propias palabras, por la creación de un ministerio que acaso transformaría el alma de México, Vasconcelos asume primero la rectoría de la Universidad Nacional, institución que, en tanto se hacían las reformas constitucionales destinadas a crear su anhelado ministerio, sirvió de plataforma para arrancar un ambicioso proyecto educativo que él mismo calificó de redención nacional. La renovada institución ostentó desde entonces el lema «Por mi raza hablará el espíritu». Aquel lema aparece aún en el escudo universitario, rodeando al mapa de Iberoamérica, en un anticipo de las convicciones del pensador que estaba a punto de escribir La raza cósmica, una obra de carácter utópico en la que Vasconcelos vislumbra a Iberoamérica como el crisol creativo y generoso de todas las culturas de la Tierra. Más allá de las funciones propias de la universidad, el rector lanza una campaña de alfabetización. Con el apoyo incondicional de Obregón, hacia finales de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública, ministerio con vastos recursos económicos para cumplir su explícito afán de elevar a las multitudes sin considerar lo que ellas quieren, sino lo que más les conviene. Ya como ministro de Educación, Vasconcelos instituye los desayunos escolares y crea El Maestro, publicación con la que intenta contagiar al magisterio de su espíritu redentor. Yo pertenezco a una generación, por lo menos en mi caso, que fue educada en la creencia de que el tipo de gobernante, para hacerse soportable, en primer lugar el gobierno es una cosa insoportable en principio, para hacerse tolerable, el hombre que gobierna debe parecerse a Moisés, debe parecerse a Pericles, es decir, debe llevar en el corazón las tablas de la ley. A sus 40 años de edad, el gran ministro logra del gobierno el presupuesto necesario para erigir en el exconvento de la Encarnación el recinto de su gigantesca misión educativa. Convoca a varios pintores de vanguardia a que realicen un arte público con la intención de elevar el nivel espiritual de los mexicanos. A Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y varios más, les ofrece las paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, las de otros edificios gubernamentales y las de la propia Secretaría. En cada vértice del patio principal
quedaron plasmadas alegorías de Buda, Platón, Fray Bartolomé de las Casas y Quetzalcóatl, figuras que, en su opinión, representaban las 4 vertientes principales del pensamiento universal. Aquella secretaría recupera el espíritu artesanal indígena, rescata la música tradicional mexicana, pero también asegura la difusión de la música clásica europea y la revaloración del arte colonial. Equilibrados, lo hispano y lo indígena se fundían en una cultura iberoamericana. Como un redentor y un mecenas educativo, se hace seguir de maestros, artistas, intelectuales que, como él, buscaban hacer algo indeleble por México, y así emprende las misiones culturales. Pellicer y compañía iban a las vecindades y se ofrecían para enseñar a los viejos y a los muy jóvenes a leer y escribir entre los sirvientes de las vecindades. En fin, una campaña llena de la seguridad del triunfo, de que se acabaría la ignorancia en México, la despierta Vasconcelos. En tan solo 3 años, José Vasconcelos acometió una cruzada cultural y educativa sin precedente, obra extraordinaria que le reafirma la convicción de su propia grandeza, la certeza de pertenecer a una aristocracia intelectual a la que ningún funcionario de su tiempo podía acceder. Era el momento de incursionar en nuevos terrenos, ámbitos más amplios para desplegar su manto de redención nacional. En 1923, José Vasconcelos deja la Secretaría de Educación Pública y hace un intento fallido por alcanzar la gubernatura de Oaxaca. El poder le gustaba a Vasconcelos, o lo buscaba como le gustaron tantos otros placeres apolíneos, ¿no? Enemistado con el presidente Calles, Vasconcelos vuelve al exilio. Por largo tiempo vive en Europa, más tarde en Estados Unidos, donde dicta conferencias, da clases en universidades y envía al periódico El Universal artículos críticos al régimen. Desde el exterior observa con disgusto los avatares de la política nacional, que después del asesinato de Obregón es controlada firmemente por Plutarco Elías Calles. En ese contexto, escucha las voces de quienes, creyendo que se respetaría la voluntad popular en las elecciones, lo invitan a regresar al país para contender por la presidencia de la República en contra del candidato oficial Pascual Ortiz Rubio. Así, el 10 de noviembre de 1928, en Guaymas, Vasconcelos da inicio a su legendaria campaña presidencial. Sin un programa político del todo claro, avanza por el país y atrae la atención de grupos inconformes con los gobiernos surgidos de la Revolución, amplios sectores de la clase media urbana, ciertos contingentes de obreros y, sobre todo, millares de estudiantes. Cuando era yo estudiante, con mis compañeros de la preparatoria, anduve haciendo la campaña en favor del maestro de América, así lo digo con un amor muy grande, José Vasconcelos. La campaña vasconcelista tenía escasos apoyos económicos, donativos de amigos, aportaciones gestionadas por Manuel Gómez Morín, un activo partidario de Vasconcelos, y más tarde las contribuciones de algunas personas adineradas, como Antonieta Rivas Mercado. Antonieta lo va a buscar en el hotel, que es por el momento la sede de la campaña. Y yo creo que Vasconcelos se deslumbra con Antonieta. Ella corresponde al perfil de mujeres que le gusta. Una mujer inteligente, con valor, ligeramente transgresora, pero como él dice, yegua fina. Y inmediatamente se produce una fascinación entre los dos. Con la certeza de su triunfo, el candidato no encontraba más sentido al movimiento que su inmediato ascenso al poder, y descalificaba la opinión de vasconcelistas ilustres como Miguel Palacios Macedo y como el propio Gómez Morín, que creían que la campaña era tan solo el inicio de un sólido movimiento civil que en el futuro
y mediante la creación de un partido opositor desplazaría al sistema prevaleciente. El más elemental análisis lógico hubiera demostrado que era imposible la candidatura de Vasconcelos. Pero nosotros no creíamos en eso. Creíamos que era posible. En buena medida, los vasconcelistas eran un grupo de románticos en un país de caciques. Pronto dio inicio la represión, encabezada por personas prominentes del callismo. Andábamos en el mitin en San Fernando. En San Fernando habló Germán de Campo mal de todos esos. Y Gonzalo N. Santos iba en un automóvil y le dio de balazos a un preparatoriano de los míos cariños. Y se murió toditito. Nos fuimos a llevar a Germán a su casa, en Tacubaya. Me acuerdo que de la caja cayó una gota de sangre. Y la mamá llorosa puso abajo una palangana, para recoger la sangre. No olvido el ruido de la gota de sangre que caía. Y la madre llorosa decía, ni con 20 vidas me paga José Vasconcelos la muerte de mi muchachito. El día de las elecciones, Vasconcelos se encuentra en Mazatlán. Desde ahí, se entera de que en Nueva York los periódicos publican el triunfo de Ortiz Rubio aún antes de que en México se cierren las casillas. Seguros de que el candidato convocaría la acción, sus seguidores lo visitan. Vasconcelos me dijo, ¿qué va a pasar, Alejandro? Va a pasar lo de Hidalgo. En todas partes tendremos esas muchedumbres que nos ha seguido, y esas muchedumbres se van a levantar y sin armas van a imponer el voto, que se respete el voto. Pero Vasconcelos no se levanta en armas. Comprende que una nueva rebelión iría en contra de lo que ha predicado insistentemente en los últimos años, la crítica al militarismo. En un momento decisivo, dramático, determina sacrificar sus aspiraciones al poder, aunque muchos jóvenes militantes se sienten abandonados y defraudados. Por eso cuando la noche del 17 de noviembre en Mazatlán no se produjo el levantamiento anunciado para esa madrugada, yo toqué su cuarto y me dijo, Andresito, después de que usted se durmió, cambiamos los planes, ya no hay levantamiento. Y yo le grité, ¿y la sangre de Germán de Campo? Una vez más, José Vasconcelos parte al exilio, pero este sería, quizá, el más amargo, el más doloroso. Instalado con su familia en Estados Unidos, José Vasconcelos se percibe cada vez más como un profeta incomprendido. Antonieta viaja a los Estados Unidos, lo alcanza ahí en Nueva York, y entonces ella funge como una especie de amante, madre amorosa, casi virgen, que recoge a ese Cristo caído que es ya Vasconcelos, ¿no? Convencida de la traición del pueblo mexicano, Antonieta Rivas Mercado fue un gran apoyo en momentos en que Vasconcelos declaraba: no fui yo quien desistió de la lucha, sino todo un pueblo fatigado que no puede hacer bueno el compromiso de pelear por la defensa del voto. Sin embargo, la percepción de sus seguidores era distinta. Sale Vasconcelos expulsado por calles, la gente, muchos, la mayor parte, mira nada más, ¿quién lo hubiera dicho? Ya nos traicionó. Aceptando la versión callista, cuando Vasconcelos no tenía manera de usar la radio o usar la prensa para decir eso es falso. Tras meses de vida itinerante en América, se dirige a Europa, donde publica una revista cuyo objetivo explícito era defender los intereses morales y materiales de Hispanoamérica.
removiendo la conciencia envilecida de sus hombres. En París se encuentra con Antonieta. Juntos comienzan el diseño y contenido de la revista. Pero entonces ocurre un hecho terrible. El 11 de febrero de 1931, Antonieta Rivas Mercado entra a la Catedral de Nuestra Señora de París y se pega un tiro con la pistola de Vasconcelos. Antonieta se hubiera suicidado más tarde, más temprano, pero precipitó el suicidio todas las desgracias que acarreó la derrota. Vasconcelos es ya un solitario en plena metamorfosis. Sus ideales democráticos se extinguen. Al mismo tiempo, con la pérdida de Antonieta, Vasconcelos vuelve hacia un catolicismo pleno de reminiscencias maternas. En abril de 1931 y por cerca de un año, publica los 13 números de La Antorcha, revista combativa que entre aplausos a la lucha de Sandino en Nicaragua y reseñas de obras literarias, una y otra vez remite al lector al año de 1929 y al fraude electoral. La Antorcha pinta un México envilecido, esclavo de Wall Street, país habitado por un pueblo que, cruzado de brazos, baja la frente, abyecto el criterio, se resignó a perder. Con ese ánimo y con la intención de incitar al pueblo contra el gobierno, comienza a escribir la más perdurable de sus obras, el Ulises Criollo, primero de sus memorias que alcanzarían 4 tomos. Como el esfuerzo de la concha para producir la perla. La perla es el producto de la irritación de la concha nácar. Escritor que no es un descontento vale más que no escriba. Ese es Erico Verísimo. Eso quisiera yo que fueran los escritores mexicanos todos. Durante los años 30, Vasconcelos escribe varias obras de filosofía. La más original de ellas fue La Estética. En los Estados Unidos, también a mediados de los 30, tiene un encuentro insólito con su viejo enemigo Plutarco Elías Calles, recientemente exilado por el presidente Cárdenas. Va, lo recibe con un abrazo y mi padre quiso establecer cierta distancia y le dije, entre usted y yo no puede haber verdadera amistad, porque hay mucha sangre de por medio. Entonces Calles le dijo, mire, licenciado, toda la historia de México está envuelta en sangre, pero yo quiero acercarme a usted porque quiero vengarme de Cárdenas. Estaba muy dolido. Lo que para los periódicos nacionales fue una histórica reconciliación, para los antiguos vasconcelistas resultó un ignominioso encuentro. Al finalizar esa década, Vasconcelos parece estar muy lejos ya de aquel joven demócrata del Ateneo de la Juventud. Es un hombre profundamente marcado por la derrota, por la tragedia, por la amargura. El contexto político del mundo en aquellos años tampoco lo anima al optimismo. Entonces escribe, no corre el tiempo en asuntos de honor. En agosto de 1938, el gobierno estadounidense niega a Vasconcelos la prórroga de su residencia. Así, nuestro Ulises Criollo dio por terminado un exilio de más de 9 años. Aunque había jurado no involucrarse más en política, regresa para hacerse cargo de la Universidad de Sonora y no tarda en hacer declaraciones en torno al sistema político que provocarían su pronta salida de aquella institución educativa. Acusado de reaccionario, parlanchín y falsario, Vasconcelos se adentra en el claustro espiritual que desde tiempo atrás se había venido forjando. Refuerza su catolicismo y encuentra en él la verdad única, una fe que lo intranquiliza, pero que también lo vuelve intolerante. Ya para entonces, 1939, Vasconcelos era totalmente contrario a la extrema izquierda. Consideraba que Rusia era el enemigo máximo
del mundo occidental y decide interesarse por Hitler. Con el patrocinio de la embajada alemana, el 22 de febrero de 1940 sale a la luz el primer número de la revista Timón, publicación a cargo de un José Vasconcelos capaz de suponer que el nazismo habría de dar oportunidades a su raza cósmica. Así escribe: al concluir la guerra, surgirá una nueva era en la que los pueblos de América hallarán renovada oportunidad para organizarse conforme a su tradición y a sus antecedentes cristianos. A 4 meses de fundada, la revista Timón cerró su última edición por efecto de una disposición gubernamental. A principios de los años 40 muere su esposa, doña Serafina, a quien llora amargamente, y al poco tiempo contrae matrimonio con la joven pianista Esperanza Cruz, con la que procrea un hijo, Héctor Vasconcelos. A mí me trataba más que como a un hijo, tal vez como a un nieto, ¿no? Puesto que yo nací cuando él tenía ya 63 años. A mediados de los años 40, Vasconcelos seguía gozando del reconocimiento como intelectual y es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Vasconcelos vivió siempre rodeado de gentes que lo admiraban totalmente. Él no admitía admiradores a medias, ni partidarios críticos. Él creía que lo que él decía, lo que se hacía, lo que hacía estaba bien hecho y era lo mejor que se podía hacer. Se dedicaba a redactar colaboraciones para diferentes publicaciones. Mi día, decía Vasconcelos, es muy ocupado y rutinario porque tengo que trabajar para la prensa diaria y eso arruina cualquier vocación filosófica. Charlas mexicanas que honran con su presencia y con su mensaje de cultura 3 ilustres personalidades de las letras mexicanas: don José Vasconcelos, don Alfonso Junco, don Jorge Carrión. Lo que yo critico no es la expropiación, sino la administración que ha venido después de la expropiación. La absoluta incompetencia con que se han manejado esos intereses, con sentido político y no con sentido práctico, con sentido de hombres de negocios. Cortés formó este pueblo, le transformó su medio de vida, su sentido económico. La revolución en el sentido de acabar con el Porfirio fue santa. Son años oscuros en términos políticos. Vasconcelos simpatiza con gobiernos autoritarios, se entrevista con Franco, es recibido por Perón, alaba a Trujillo, visita a Batista, pero también felicita a Fidel Castro, a quien recomendó: no siga usted el ejemplo de debilidad de Madero, sea usted duro, porque si no se lo traga la realidad de un pueblo que no le va a responder. Fue un hombre que estaba muy deprimido en sus últimos años. Y por sus últimos años me refiero a los últimos 10 o 12 años de su vida, no unos cuantos, ¿no? Su refugio es la mística. Escribe sus letanías del atardecer, donde se duele por los efectos de su inminente muerte. No se muere solo, escribe Vasconcelos. Sería muy cómodo morirse solo, ser solo, no tener liga alguna con el resto de la creación. Hasta los últimos instantes de la conciencia viviente, los amores del moribundo, los que creyó haber estado amparando, están presentes en su atención. En tus manos, Señor, quedan mejor que en las mías. Ampáralos como me amparaste a mí, como vas a seguirme amparando y amando por toda la eternidad. Atacado por el reumatismo y con severos problemas cardíacos, Vasconcelos sabe que está viviendo sus últimos días. Y en eso una de mis hijas fue por un sacerdote y lo ungieron de cabeza a pies. Y me acuerdo que yo estaba junto a él y me cogió la mano. Y cuando le ungieron los pies que lo hubieran llevado al pecado, me hizo así.
y se le rodaban las lágrimas. Pero lo terminaron de ungir, se quedó en paz y en la noche murió, ese mismo día. Tranquilo. José Vasconcelos murió a los 77 años el 30 de junio de 1959. En él coexistieron muy diversas vocaciones. Revolucionario, educador, demócrata, filósofo, escritor, místico. Por encima de sus aciertos y sus errores, hay una sola palabra que expresa la vida y la obra de este hombre tocado por el absoluto. La palabra grandeza. Muy bien, bueno, ahí tenemos este documental. ¿Qué les parece la vida de José Vasconcelos? Estamos hablando probablemente del personaje más influyente en la historia de la educación en nuestro país, Maestra Susi. ¿Qué les parece la vida de José Vasconcelos? Pues muy importante porque no la conocía, la verdad la desconocía y ahorita ya que empezamos a escuchar acerca de él, pues como que su vida fue de derrotas, pero de ahí se fue levantando, levantando, levantando y hasta llegar a lo que pues llegó a ser. Y ahí partió. Claro, claro, una vida con altibajos, probablemente para muchos una vida que podría haber sido mucho más simple si no se hubiese interesado en la política, porque si observamos gran parte de esas derrotas a las que usted se refiere, son justamente en el campo de la política. Sin embargo, él siempre tuvo interés en lo público, pero su trabajo en la educación, su trabajo en la filosofía, resulta ampliamente sobresaliente. Maestra Susi, ¿algún comentario? Sí, yo también conocí al personaje de José Vasconcelos, porque muchos lugares llevan su nombre, escuelas y cosas así, pero tampoco me había preocupado por buscar su biografía, ¿no? Y pues es muy interesante porque nunca me hubiera imaginado o no sabía que él estaba en medio de la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde todos los textos de la Revolución Mexicana tocan problemas económicos, ¿no? Todo lo que luchaban los zapatistas, los villistas y cosas así, hablan de la economía y de la pobreza de México, pero nunca se toca el tema de la educación. Y entonces aquí vemos a José Vasconcelos como un personaje que en medio de una revolución donde estamos inmersos en la pobreza y hay muchas carencias de salud y así, él es el personaje que en esta época habla toca el tema de la educación, está preocupado por la educación, independientemente de todos los problemas que hay alrededor, pues para él la educación es primordial. Y yo creo que lo que él pensaba es que si a los mexicanos los educamos bien, no vamos a sufrir de economía y de salud en un futuro, ¿no? Ellos veían los revolucionarios veían otros problemas, o sea, querían dinero, querían economía, querían tierras, querían bla, 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 y él decía, no, vamos a preocuparnos por la educación porque la educación es lo que nos va a salvar en un futuro de todos los problemas por los que estamos sufriendo ahorita. Entonces es un gran, gran personaje. Claro, claro que sí. ¿Alguna de ustedes estudió en alguna escuela normal? No, yo soy de la UNAM. De la UNAM, ajá. ¿Usted, maestra María? No, yo soy de la Michoacana, química farmacológica. Bueno, estudió en la UNAM. Bueno, aquí tenemos al segundo rector de la UNAM, que debo decirlo, el segundo rector de la UNAM, que en realidad estuvo desde el inicio, porque él estuvo acompañado justamente de Justo Sierra. Sin embargo,
el momento en que él pasa a ser rector es un segundo lugar, con un trabajo sumamente importante, porque el lema de la UNAM, el ideario filosófico de la UNAM, fue creado por José Vasconcelos. El logo de la UNAM fue creado por José Vasconcelos. Entonces, el modelo educativo de la UNAM, como el que conocemos, es el modelo creado por José Vasconcelos. Ahí podemos ver su vigencia. Tal vez el modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública ha cambiado, ¿sí? Él es el creador de aquel modelo educativo donde se crearon las escuelas normales, ¿sí? Las escuelas normales urbanas, las escuelas normales rurales. Él es el creador de ese modelo. Tal vez han cambiado los modelos educativos en México, de hecho, así ha sido. Vamos a revisarlo la siguiente clase. Pero en la UNAM podemos encontrar todavía cómo se conserva gran parte de su ideario filosófico. Entonces, bueno, parte de lo que discutimos en nuestro seminario comienza con el pensamiento de José Vasconcelos, y vamos ahora a revisar nuestra siguiente sesión. Vamos a revisar cómo ha venido evolucionando, cómo han venido cambiando los modelos educativos en nuestro país. Entonces, para ello voy a pedirles si amablemente pudiesen revisar, hacer una investigación solo documental, no necesariamente escrita, pero es importante que lo puedan leer antes de la clase para avanzar más rápido, que nos puedan revisar qué dice el artículo 3º de la Constitución mexicana. ¿Qué nos indica el artículo 3º de la Constitución mexicana? ¿Qué tipo de educación es la que nos indica el artículo 3º de la Constitución mexicana, que vamos a estar revisando en nuestra próxima